tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 34 años. Ha pasado rapidísimo, ¿no? Aunque parezca mentira. Con este desafío, conducido por quien les habla, Jorge Morelo, por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Gigarretti, a través de ellos en todas las ciudades del interior de la provincia, para hablar de un tema que estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque en la Argentina ha habido un cambio. Guste o no guste, es una realidad lo que enfrentamos todos los días. La gente ya no cree más en lo que escucha, están harta de discursos remanidos, de promesas preelectorales, de desencuentro entre unos y otros a través de los medios de comunicación social, de periodistas que patean para un lado, o como le dicen ahora, periodistas ensobrados, donde la situación de la gente es complicada, donde hay reclamos en forma permanente, donde algunos no se ayornan, y de los que estuvieron, intendentes, senadores, diputados y gobernadores, hoy se enarbolan como los grandes críticos de las gestiones que hoy estamos viviendo todos los días, como si no hubiera pasado nada antes, que nos obliga a preguntarnos, señores, ustedes tuvieron la responsabilidad de poder hacer y no hicieron nada, y hoy estamos sufriendo lo que no se hizo. Tampoco hay acompañamiento a las grandes decisiones que se toman, porque es muy fácil criticar, pero es difícil acompañar. Y la gente se hartó, y el resultado fue que hoy tenemos un presidente diferente, con unos comportamientos que dejan mucho que desear, con un vocabulario que no tiene nada que ver, pero que está haciendo también muchas cosas que hay que reconocer, había que hacerlas. Y la pregunta que todo esto que estamos viviendo todos los días, todas estas diferencias, todas estas complicaciones es, señores, sobre todo a quienes hoy nos acompañan, que hay jóvenes y profesionales acreditados, es preguntarles si la política está acompañando lo que la gente necesita, porque sí hay una premisa y que esto es así. Hoy la gente sigue avanzando con ellos o sin ellos. Con lo cual tiene que haber una asunción de la responsabilidad que les compete para tratar de cambiar un poco más y que todo esto que estamos viviendo, que no es fácil, es muy duro, tenga por lo menos un final feliz. No sé si nosotros lo vamos a ver, pero sí los chicos que nos acompañan. De manera que yo quiero arrancar con cualquiera de ellos. Hay un montón de jóvenes y también hay, como dije, ex político y un profesional, los dos son profesionales del derecho, que han escrito libros, que han estado en la OEA, que han sido secretario general y son empresarios además. Sí creen hoy que la política se está ayornando a lo que se está viviendo. Juancito. Hola, Jorge. Bueno, yo creo que lo que vos decías, ¿no? Estamos ante una era de grandes cambios. Hoy nosotros hablábamos aquí antes del programa que posturas de las grandes potencias diferentes a lo que viene transitando el curso de la historia. Hoy vemos que por la gran difusión de las ideas, la gran difusión de esas posturas y con la globalización, este fenómeno que todos sabemos de qué se trata, hoy lo que decide quizás el presidente Trump con esta guerra que inició contra Irán está repercutiendo directamente sobre la ciudadanía argentina. Hoy quizás no solo el tema del petróleo, sino el tema de los medicamentos, el tema de los insumos para nuestros productores. Es decir, estamos en una era de grandes cambios. En la posguerra Japón era el gran contrario de Estados Unidos, hoy Japón es el gran aliado de Estados Unidos en el sudeste asiático, y sabemos también que la confrontación obedece quizás a un gran aspecto de acomodamiento económico antes y también político. Estados Unidos antes tenía una postura que para manejarse, digamos, hoy está sincerando, diríamos, me parecería a mí en algunos aspectos. Antes cuidaba a Europa, hoy le está diciendo a Europa que Europa se cuide sola, que se arme, que la OTAN, sabemos que la gran alianza militar está prácticamente en crisis. Japón, por su constitución, sabíamos que no se podía armar, hoy está pidiendo armarse para defenderse quizá en ese sector de Asia.
Así que estamos ante grandes cambios. Y bueno, eso también repercute en Argentina. Argentina venía con un bipartidismo, podríamos decir, bastante aceptado por la sociedad. Y llegó este presidente actual, Javier Milei, que podríamos decir con una actitud disruptiva, que como vos decías, proponiendo a la sociedad argentina unos cambios y, como se dice, un corte feroz a lo que se venía haciendo. Evidentemente estábamos los argentinos con los números que daban, que no son lo que yo reflejo, ni es ninguna novedad, digamos, el 200% de inflación, la situación social. Pero bueno, hoy vemos que también el tiempo no es lo que pretende la sociedad, es decir, la sociedad pretende, parecería, más velocidad para solucionar los problemas que hoy nos están aquejando a los argentinos. Entonces está el gran conflicto, ¿no? Si es que realmente vamos por buen camino o si realmente esta gente está repitiendo otra vez lo mismo. Máxime que con la gestión le aparecen algunos problemas, como el caso de Adorni, algunos problemas otros quizás que también no es el momento de señalarlos, pero son situaciones que nos van, a los argentinos nos van interrogando a ver si es que realmente votamos bien en el 24 o si es que ya es hora también quizás de pegar otra vuelta de timón. Pero esencialmente creo que tenemos que seguir, nosotros sabemos que la democracia es un interrogante permanente, es un plebiscito a diario hoy en día, más que sobre todo si analizamos lo que se conoce en la sociedad como con las encuestas en forma permanente, la aceptación que tiene la dirigencia, y cambian en forma permanente. Así que eso es lo que a nosotros hoy nos moviliza, es poder encontrar dirigentes que realmente hagan lo que la sociedad pretenda, que la sociedad tenga paciencia, obvio, porque la democracia no se puede subvertir. Estos 4 años tiene que seguir gobernando Milei, tiene derecho a propiciar sus ideas y se tiene que aceptar con todo el derecho que tiene la oposición de manifestarse en cuanto sector le convenga o crea conveniente, y a partir de allí, digamos, esperar el voto que en las próximas elecciones y tratar de modificar lo que le parece, ¿no? Pirota, vos hiciste una analogía hace poco que salió en el Diario Norte respecto a lo que era antes y lo que era hoy. Después vamos a ir ya directamente con los jóvenes a ver qué opinan al respecto, pero ¿vos creés que hay por parte de la dirigencia política un acompañamiento a la velocidad de soluciones que hoy precisa no solo el pueblo, sino fundamentalmente los jóvenes? Para eso hicimos este programa hoy, ¿no? Justamente el análisis después de... el micrófono, por favor. El análisis que arrancaba en mi estudio de 1983 a la fecha del libro, que es hace 2 años, bueno, yo partía de que la política es una ciencia empírica que tiene actitudes y comportamientos humanos en función de que se ejercía la democracia en ese momento y que los protagonistas de la verdadera democracia es el pueblo y los políticos. Bueno, justamente a mí me encantó el título de este programa, y me encanta mucho más ahora el hecho de ver todos los jóvenes, porque se advierte que los políticos, así en términos de prácticos, han evolucionado por la escalera, mientras el pueblo, ustedes, los jóvenes, han ascendido por el ascensor. ¿Y por qué? Porque hay una cantidad de circunstancias que han cambiado. Por ejemplo, ayer había dirigentes carismáticos, había programas creíbles, había las campañas electorales eran organizadas mediante programas de factibles para el pueblo. Los políticos aceptaban las reglas de juego, y hoy por hoy la política está muy tergiversada, por no decir un término más grosero, de manipulada por sectores que son parte de corporaciones interesadas en los aspectos económicos, o sectores, por ejemplo, que son los sectores de los encuestadores. No por nada las
encuestas son manejadas por los psicólogos, porque el factor humano prima sobre el pensamiento de la gente, y ahí es donde se radica la distorsión de lo que realmente quiere el pueblo. Entonces, lo que yo me alegro muchísimo que estén los jóvenes, porque la mayor cantidad de críticas es la involución que ha tenido la política en captar la realidad que el pueblo le está pidiendo. Y un poco lo planteaste vos, Morel, y lo plantea mi amigo, que los cambios que se están produciendo son de una velocidad tan grande que necesitan que el pueblo los acompañe y que produzca esa transformación en los políticos, porque son ellos los que tienen que ejecutar la representación del pueblo en cada elección. Le vamos a preguntar, ¿no es cierto?, a los chicos, a ver qué opinan respecto a esto, a ver si se sienten acompañados de estas grandes transformaciones que son necesarias o no. ¿Quién va a hablar? Respondo. Bueno, yo creo que sí, digamos, son totalmente necesarias. La sociedad se comió a la vieja política, ese es el gran proceso que nosotros estamos viviendo, y realmente esto se da porque la sociedad misma va impulsando, digamos. Justamente no por nada se da como eje la temática del programa de hoy. Yo creo que la sociedad no está yendo al mismo ritmo que la política. Por eso creo que vamos a un cambio, si bien como lo explicaban los señores, yo creo que pasamos a algo más profundo. Va a empezar a darse que la gente, o sea, la clase política, que no es otra cosa más que un administrador, no un arte de algo que se creyó que era metódico, en algo que era incluso hasta perverso, manipulando a la sociedad con cosas que no es así. La política debe acompañar, por eso debería ir a otro ritmo, a la sociedad y los cambios que se van dando, porque si no llega un punto en el que va a quedar obsoleta. Le vamos a preguntar a los chicos. Él hizo un análisis y dijo, la política debe acompañar, pero ¿la política está acompañando ahora? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Y particularmente yo creo que hoy hay una degradación, digamos, en la sociedad, producto de este gobierno y también responsablemente en parte del gobierno anterior, donde hay un distanciamiento, una diferencia muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen, digamos. Se ha desplomado el valor del trabajo, el tema laboral, y hoy la gente está más preocupada en cómo subsistir que en defender o acompañar sus derechos, o por ejemplo lo que es la entrega de los recursos naturales. Entonces creo que hoy el poder está, no es que está lenta, yo por lo menos desde mi perspectiva no está lenta, sino que tienen una dirección política alineada a otros intereses de un grupo concentrado de poder acá en Argentina, y no hacia lo que requiere hoy la sociedad, ¿entendés? Hoy la sociedad demanda más trabajo, hoy la sociedad necesita empleo formal, necesita que se acompañe a las universidades que es importantísima para los jóvenes, que hace meses se está peleando, hace años se está peleando para que el gobierno nacional ejecutivo reglamente una ley de financiamiento que está aprobada por el Congreso. Entonces, es quitarle oportunidades también a los jóvenes, y la realidad es que hoy necesitamos un gobierno que direcciones políticas también hacia los sectores que hoy no se sienten acompañados. Yo creo que eso es lo que necesita hoy la sociedad. Están en libertad para hablar. Yo, bueno, hago una síntesis un poquito acá. Para mí, a mi parecer, estamos teniendo hoy una realidad totalmente distinta. Muchos sectores no se sienten representados por esta ideología que se vino a plantear hoy acá. Y también comparto eso que dice él, que hay que hacer un mea culpa, pero estamos teniendo un Estado que, en vez de tomar un poco más de acercarse, un acercamiento hacia la sociedad, hacia el ciudadano común, hacia la persona que está en un barrio, hacia la persona que está en un asentamiento, por X motivo, no lo hace.
y creo que eso es lo peor que puede hacer un gobierno, digamos, si se quiere llamar un Estado democrático, digamos, no mirar por el de al lado. Me parece que estamos en desigualdades por ahí en ese sentido. Y creo que también hace falta mucho hincapié del Estado, acompañamiento del Estado en políticas de inclusión, de generar puestos de empleo, de generar contenciones para personas en situación de qué sé yo, de vulnerabilidad, de consumos problemáticos, cosa que está desapareciendo, cosa que lo que estamos en el territorio todos los días vemos y sabemos. Y otra cosa muy, muy importante, me parece que hay personas o funcionarios que por ahí no toman esta noción, no tienen esta noción de lo que pasa hoy en día en los territorios, de lo que pasa todos los días en los barrios y de lo que pasa en zonas como el Parque Caraguatá, digamos que hoy tenemos una discusión con el gobierno provincial que también viene siendo acompañado por el gobierno nacional y que nos vienen acompañando al reclamo que vienen pidiendo estas personas de los barrios aledaños al Parque Caraguatá, que sin ir más lejos, está acá cerquita, y es un punto en donde viven un montón de especies, hay un montón de fauna, de flora, y las personas que viven ahí, los barrios que están ahí, como el barrio Mapic, el Don Santiago, el Cristo Rey, personas que tienen otro tipo de vida, por ahí un poco más vulnerables, que cuidan y que vienen en una trayectoria de seguir de sus ancestros, las creencias que tienen y demás, están pidiendo, o sea, las personas de ese mismo espacio están pidiendo que el reclamo, están acompañando y demás, y creo que si el Estado no escucha, o si los que gobiernan hoy en día no se alinean a lo que pide el pueblo, que al fin y al cabo son los representantes, no escuchan un poco, entonces vamos a ir en dos líneas muy distintas, y creo que, bueno, haciendo un hincapié en eso, me parece que no estamos en una cierta realidad que se está poniendo un poquito acá en mesa. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, a mí me parece que voy a acompañar lo que decía acá Lautaro, que la Constitución, las leyes nos dan instrumentos a la ciudadanía para exigir información a los gobiernos. Creo que esto está pasando no solamente con el Parque Caraguatá, en donde en realidad el municipio, al margen de decir, nosotros podemos hacer esto, es nuestra facultad, antes de hacerlo, tiene que prestar la información, hacer los estudios de impacto ambiental y mostrarlos a la ciudadanía, que eso hace a la transparencia del Estado como eje pilar de la modernización, ¿no? A su vez, lo mismo pasó con la ley de glaciares, ¿no? Más de 100.000 personas inscriptas para dar su devolución, o sea, claro que la política es lenta cuando no escucha a la sociedad, ¿no? Y esto no solamente va como un reclamo hacia el gobierno nacional que impulsa esta ley, sino también hacia los legisladores de las provincias que han acompañado esa decisión a costas del impacto negativo que yo creo que la discusión por el río Antuel allá en Mendoza y La Pampa, que ha llegado 2 veces a la Corte Suprema, que va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde es el claro ejemplo de cuál es el impacto ambiental cuando dice una provincia, yo decido, porque este es mi territorio, pero el impacto negativo, ¿qué es impacto negativo? Vamos a traducirlo económico. ¿Por qué? Porque la Pampa se queda sin agua, sin cauce de río, entonces es una zona muerta, no es productiva, no puede haber generación de empleo, que decían los compañeros hoy, ¿no? Entonces, pensar en clave no es uno sí u otro no, sino el debate más profundo que se tiene que dar y la preservación de la sustentabilidad, digamos, con reglas claras y criterios claros que dicen, no, bueno, no existían los criterios antes, bueno, pero ¿cuáles son los criterios ahora? Vos tampoco me los das los criterios. Y después otra cosa que pensaba, ¿no? Hablar en clave de, como dije hoy, modernización y transformación del Estado, ¿no? Es una deuda pendiente que tiene a la hora de mejorar las políticas que van a ayudar, esto en clave geopolítico también, ¿no? Claro, te escuchamos. Bueno, lo que yo te puedo agregar a eso es mi vivencia como parte de una empresa, ¿no es cierto? Como empleada de una empresa. Lo que pasaba muchas veces anteriormente en los gobiernos anteriores, en el gobierno anterior, es que las personas no querían estar en blanco porque perdían básicamente el plan que tenían. Esa era una realidad acá en Resistencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que necesitamos trabajo, yo coincido completamente, pero cuando teníamos trabajo, la gente no lo quería, porque tenía planes. Y yo entiendo el punto en que necesitamos mejorar esa parte, entiendo la parte en que ahora la gente no tiene tantos planes posiblemente como antes, ¿sí? Pero también es cierto de que el gobierno anterior lo que realizó fue un trabajo exhaustivo y muy bien hecho en realidad
en cuanto a hacer a la población ignorante. Cuando vos haces a la población ignorante, y básicamente se basa en planes, que es lo que sucedió, y lo digo porque yo lo viví, llega un momento en que cuando dejan de tener el subsidio que tienen, no saben qué hacer. Y es una realidad, y no está mal. Pero nosotros también, como personas y seres humanos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo está mal, en el aspecto de que si vos venís a un trabajo, lo digo yo como parte de la empresa que era, ¿no es cierto? Si vos venís a un trabajo y pedís trabajo y te quedás 3 meses y después te vas porque preferís el plan, ya no es un tema de gobierno, ya es un tema de decisión tuya propia como ser humano. Entonces, yo creo que estamos en un punto en donde más allá de todas las cosas que estamos hablando de la naturaleza, todas las cosas que podemos llegar a tener como país, nosotros como seres humanos y como parte del país tenemos que ponernos la camiseta argentina y hacer un mea culpa de nosotros como personas, ¿sí? De mejorar nosotros como seres humanos. Y a partir de ahí podemos llegar a criticar al resto, digamos, ¿no es cierto? Criticar me refiero a que quién está mal o quién está bien, o quién hizo más o quién hizo menos, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, yo tenía un problema antes. ¿Cómo podía ser que alguien que no estaba trabajando podía salir todos los fines de semana? Porque es una realidad que teníamos. Los bares estaban abarrotados. La ropa, era impresionante la cantidad de gente que estaba en el centro comprando. Y nosotros en el trabajo necesitábamos gente, porque no querían quedarse. O sea, teníamos mucho movimiento de personas, ¿no es cierto? Ahora no lo tenemos, es verdad. Tenemos un problema con el tema de los locales, tenemos un problema, pero la gente está necesitando trabajar. A ver qué dice al respecto, ¿no? Porque estas son las realidades que ustedes tienen que asumir y tratar de corregirlas. Y si no los acompañan, tendrán, ¿no es cierto?, alguna herramienta para hacerlo. Concuerdo totalmente con usted, digamos. Por ahí me parece muy peligroso que generalicemos, digamos, en estos discursos personales e individuales que tenemos cada uno, porque si bien esto pueden ser casos aislados, lo que te sucedió a vos dentro de la empresa, que conozcas este tipo de situaciones, pero no es una realidad general, digamos. No existen parámetros como tal que midan esto que vos decís para hablar de una manera tan generalizada, digamos, diciendo que todo el pueblo aceptaba tener un plan o que un trabajo en blanco. Yo no creo que una persona de un barrio popular prefiera tener un plan social, no ir a laburar y no yendo a laburar teniendo un trabajo en blanco, no pueda acceder a obra social, no pueda acceder a ciertos beneficios, no pueda tener una jubilación digna, digamos. Entonces, me parece que es muy peligroso que sigamos discutiendo y sigamos repitiendo estos discursos que lo único que fomentan es la desigualdad y sigue fomentando el odio entre el pueblo, porque al fin y al cabo somos nosotros los que estamos discutiendo si esto está bien o esto está mal, pero los de arriba siguen ganando, digamos. Entonces, eso me parece muy peligroso y quería hacer hincapié en eso, y a su vez también quería hacer hincapié en el título de este programa, ¿no? En esto de justamente que la sociedad y la política no están yendo a un mismo nivel. Para mí ahí también habría que hacer un parate, habría que analizar un poquito más este tipo de frases, porque la política no se mide por nuestros gobernantes tampoco, ni por nuestros legisladores. La política se mide por lo que nosotros militamos día a día, por lo que nosotros creemos, por las convicciones que tenemos, por la doctrina que nosotros llevamos con nosotros mismos, digamos. Entonces la política no solamente se mide en lo que los legisladores o en lo que los gobernadores, entre los que el presidente decida o quiera decidir sobre el pueblo. La política también parte de este lado, digamos, de donde estamos nosotros, cuando la juventud está hablando, cuando la juventud debate, cuando la juventud participa. Entonces, me parece, digamos, que partiendo de la base, digamos, del título, la política sí, y si hablamos de política partidaria, si hablamos de formas de gobierno y demás, me parece que sí, que este gobierno está muy alejado, digamos, a las necesidades que tenemos hoy en día, no solamente como juventudes, sino como pueblo chaqueño. Le vamos a dejar que opine, ¿no es cierto?, un viejo político en esto, ¿no? O un político con experiencia. Un político con experiencia, es más decoroso, ¿no? No, evidentemente los jóvenes siempre se caracterizan por una etapa de su vida, la rebeldía, el romanticismo, digamos. Y a decir la verdad. Y a decir algunas verdades. El tema, yo creo que se apunta mucho a lo social y a lo ambiental. Y me parece que el tema
fundamental para desarrollar una sociedad apunta a otro aspecto, digamos, a otras cuestiones que son las partes económicas, las partes que son lo esencial como para generar riqueza y después repartir. O sea, no surge nada de la nada. O sea, si yo no tengo, es lo que pasaba quizás la paradoja que se daba con el gobierno anterior, que repartía lo que no tenía y cuando no tenía, según lo que están los datos, que no los doy yo, sino que son evidentes, cuando no tenían dinero emitían. O sea, y el pueblo que recibía un beneficio cada vez era menor porque la inflación, todo el aumento de precios, todo lo que sabíamos, nos llevó a lo que estábamos. Que por eso es que gana y viene un presidente, como yo lo decía al principio, un presidente disruptivo que cambia, que nadie pensaba, que salen los dos esquemas tradicionales que tenía el país, que era radicalismo-peronismo. Entonces, ¿por qué llega esto? Porque nosotros como país necesitamos, hoy, si nosotros analizamos fríamente la política social, la asignación universal por hijo hoy está con la mayor cantidad de beneficiarios que históricamente se dio en el país. Es decir, este gobierno te puede decir que está llevando adelante una política social muy eficiente y lo paga al día, le dio los aumentos que corresponden, es decir, lo social y lo ambiental me parece a mí que son importantes, pero no es lo medular. O sea, yo tengo un país excelente, tengo un país con salud, si vos mirás Chile, mirás Brasil, mirás Bolivia, Perú, Asunción, Paraguay, no tiene el esquema de salud nuestro, el esquema educativo gratuito, el esquema, digamos, del desarrollo que hemos logrado nosotros como país, desde el punto de vista educativo, no lo tiene ningún país, o son muy pocos los que lo tienen en forma masiva como logramos nosotros, no por una fuerza política u otra, por el conjunto de la sociedad. Pero hoy me parece que estamos nosotros apuntando a cosas que se van a solucionar, es decir, es como que nadie quiere que la gente esté mal. Y si somos bien intencionados, yo no creo que haya hoy gente malintencionada en la sociedad, manejando la sociedad. Es decir, es más, nosotros siempre en el peronismo, por ejemplo, yo soy peronista, ¿saben, no es cierto? Se habla de lucha de clases, algunos quieren influir. Nosotros nunca estuvimos en contra, nunca quisimos la brecha, nunca quisimos que se dé una lucha de clases. Es más, el peronismo hablaba de movimiento para integrar todos los sectores sociales independientemente de la ideología. Una comunidad organizada donde los sectores empujan a través del Estado tengan solución a sus problemas. Y bueno, era una sociedad que se venía dándose. Últimamente hemos fracasado, por eso es que está este hombre gobernando el país, tenemos que esperar la etapa que se cumpla, pero a mí me parece que se hace mucho hincapié en lo social, en lo ambiental, y se deja de lado algo que es fundamental, que es una pata clave, que es lo económico. Si no están de acuerdo, chicos, interrumpan. Mirá que esto, lo que estamos generando es un intercambio de opiniones, porque lo que está diciendo es cierto. Un país sin desarrollo y sin progreso es muy difícil que consolide la situación y las necesidades de todos los ciudadanos. Esto es obvio, ¿no es cierto? Sí, yo quería decir, yo quiero hablar a modo personal y antes que nada, gracias por el espacio. No voy a invocar el ad populum, la falacia famosa de la gente dice o un sector de la sociedad tiene esta situación. Voy a hablar a modo personal, muchachos. Antes del 2023, a mí me daba asco la política. Pero ahora puedo decir, después de todo el proceso que tuvimos, apoyando y trabajando con el actual presidente de la Nación, no me daba asco la política. Me daba asco la gente que ejercía la política, porque la ejercían mal. Entonces, ya respondiendo a la pregunta que hicieron inicialmente en el programa, en mi caso personal, no que un sector de la sociedad o mi familia, yo en mi caso personal, no diría solamente que me siento acompañado, me siento representado totalmente por el gobierno del presidente Javier Milei. Porque antes del 2023 no sabíamos a dónde estaba el panorama, no sabíamos a dónde íbamos. Los problemas ya estaban, los problemas van a continuar. Lo que tenemos que establecer son las formas en cómo lo vamos a abordar. Si ya habían partidos políticos y ya tenían los mismos representantes antes del 2023 y los siguen teniendo después del 2023, yo entiendo perfectamente que nosotros tenemos nuestros propios problemas y estamos aprendiendo a solucionarlos, estamos aprendiendo a hacer gestión. Y cuando corresponde, se corta la cabeza al que se tiene que cortar.
Eso es algo que yo no veo y no me siento representado quizá en los demás espacios. No voy a mencionar, sino voy a generalizar en este aspecto. Hay algunos aspectos que entiendo que mencionaste, por ejemplo, mi compañera al lado, ley de glaciares. Entiendo lo de los 100.000 inscriptos. Yo hice el cálculo para los 50.000 inscriptos. Si le das 5 minutos a cada uno, vas a estar 172 días debatiendo. Para 50.000, el doble para 100.000. Y es muy difícil tener que abarcar cada uno. Y entiendo que siempre va a haber gente de acuerdo, gente en desacuerdo. Cada uno tiene su derecho a dar su opinión, o claramente respaldada desde un sustento científico que corresponda. Vamos a tratar de ir a lo medular, ¿viste? Porque ya aclaramos lo que es el tema de los glaciares, ya salió, ¿no es cierto? Acá hay un problema que es la representatividad, el desarrollo, la propuesta, qué Argentina queremos, a dónde vamos, cómo lo hacemos. Justamente, yo quería encarrilar un poquito la cuestión, porque la queja de los jóvenes y la gente del pueblo en sí está apuntada directamente, y como lo señalás vos, está apuntada a lo que se denomina casta. Es decir, el término casta surge a raíz de la inoperancia de que venía dándose en la Argentina de los políticos que eran votados y tenían que ser representantes del pueblo, pero que en el Congreso o no sesionaban o directamente no representaban las necesidades del pueblo. Hoy por hoy, lo que se está advirtiendo es que hay una necesidad de cambio de conductas que los primeros que tienen que aceptar son los políticos, porque son ellos es la herramienta que la democracia pone a la queja y a la necesidad del pueblo para eso. Entonces, yo creo que me parece muy bien que se plantee también, pero sin partidismos, porque yo creo que si lo que ha pasado en esta etapa de este gobierno es que cambió las reglas de juego y expuso la necesidad de que cambiemos las conductas y las actitudes de cada uno. Y para eso yo creo que incluso un poco lo que me parece que están diciendo es que sin objetivar, digamos, cada uno de los procesos, sino yo pediría que los jóvenes empiecen a quejarse en forma institucional, o sea, como hacíamos antes, mediante congresos, mediante escritos, mediante presencia en la calle, pero para construir, no para impedir o atacar los derechos constitucionales que tiene el pueblo. Una de las jóvenes está haciendo ahora... pasale el micrófono. No, el que está más cerca. Vos estás constituyendo una suerte de centro en la universidad, que creo que el principio debe ser hacer un reclamo colectivo de las necesidades que tienen. Bueno, sí, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente. Con Matías también, que es uno de los integrantes del UPL, que las siglas son Universitarios por la Libertad, con las ideas de Javier Milei, con el apoyo a nivel nacional de Rocío Gómez. Matías está en la parte de ingeniería, también lo tenemos a Julián, que está en la parte de económicas de la UNE, donde ya se ha presentado la nota para ser avalados como partido. Ahora, ¿para qué va a servir ese centro? ¿Cuál es el objetivo del centro? Para apoyar a todos los estudiantes que no se sienten ni se sintieron escuchados con centros diferentes. Por ejemplo, en mi facultad tenemos Cofradía, que vendría a ser Franja Morada, con las ideas de la UCR. Tenemos el MUP, que vendría a ser el Centro Peronista. Y ahora, como representante del UPL, me tienen a mí. Así que nada, orgullosa del trabajo que estoy haciendo con mis compañeros y estamos aprendiendo cada paso que damos. Y siempre es bienvenida a escuchar la opinión del resto de los partidos políticos y de los compañeros. ¿Cómo es? Bueno, yo voy a hacer acá algo que había hecho mención sobre que los jóvenes tenemos que participar. Yo creo que hay un señalamiento, siento errado o no, esto es una opinión personal, de que ¿cómo van a decir que los jóvenes no participamos de manera democrática y hacemos reclamos institucionales cuando hay un sinfín de organizaciones de la sociedad civil que están encabezadas por jóvenes, llevando adelante distintos trabajos mancomunados con la institución
política con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, municipal, provincial, nacional, del organismo que sea, porque hay participación juvenil. Entonces yo creo que eso es primero errado. Esa es una observación. Los jóvenes estuvimos y siempre que después no nos den los espacios y que también no nos sentimos representados, porque ¿cuál es el promedio de edad hoy en el Congreso si son todas personas? ¿Quién es el más joven de los legisladores en Cámara de Diputados? O sea, ¿cuánto tienen? O sea, sub 30 para arriba. O sea, ¿con qué políticas en perspectiva joven vamos a pensar? Eso por un lado. Segundo, yo voy a hacerle una observación a la compañera. Una cosa es el centro de estudiantes institucionalizado y la otra es la agrupación. Entonces, cuando militamos dentro de la universidad, también hay que darle bien los nombres como corresponde y saber, ¿no?, cómo funcionan los sistemas, porque si no, caemos en errores de decir, hay 3 centros de estudiantes, el centro de estudiantes es uno. Eso por un lado. ¿Pero por qué? También creo que no hacemos un mea culpa, y lo dijo la compañera Nara, en que nosotros como sociedad tampoco nos responsabilizamos. Si bien tenemos que reclamar a la instancia política, nosotros tenemos que ser partícipes de esos procesos políticos que recién los percatamos cuando nos afecta o no nos afecta. Ahora sí, como decía el compañero, también es peligroso hablar de él. Sí, a mí me pasó. Sí, yo creo que a todos nos pasó, pero tenemos que recabar datos, información, lo decían. Si hay más planes sociales, cae el empleo, las políticas industriales quieren hablar sobre cuestiones de empleo. Sí, bueno, para trabajar hay que tener salud, digamos. Sistema de salud que nosotros infraestructura tenemos en lo que es NEA y a nivel provincia muy buena, pero sin los profesionales médicos que quieren ir al interior, y está complejo porque no están articulando como se deben las instituciones. Está perfecto, vamos a trabajar con qué capacidades personales, habilidades socioemocionales o con qué nivel educativo hablamos. Si estamos viendo a los docentes reclamar por salarios, entonces, ¿qué esas políticas? Sí, eso también es social. O sea, para trabajar hay que tener conocimientos, estar educados y tener salud. Entonces, decir, lo social después lo vemos, me parece errado. Y sobre Falta todo producir lo que piden, porque te escuché Agarra el hablar de un micrófono. montón de organizaciones. Yo quiero que me cuentes a ver si alguna produce algo de todo lo que reclaman, porque estamos hablando de que la política empuja a cambios. Realmente la sociedad pide a gritos cambios económicos. Si vos estás pidiendo algo, me resulta totalmente ilógico que pidas que alguien pague la cuenta cuando los recursos son finitos, los derechos, que estoy acá, estoy escuchando derecho, los derechos son infinitos, vos podés crear cuanto vos quieras, todo lo que vos reclames me parece perfecto, sería un mundo ideal que todos vamos a querer vivir, pero tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, digamos. El gobierno nacional es el único que está generando el contexto con la reforma laboral para impulsar a que crezca el empleo, ya que en todo el país durante décadas que fuimos a pique, se cansaron de saquear a todo aquel privado que se cruza, cuando se ponen a ver de este tipo de cosas, digamos, que lo único que hacen es fundir al empleo, o sea, no tenés privado y querés vivir de algo que no producís. O sea, te invito a que participes del privado, crees una pyme, a ver cuánto durás con todo el contexto que tenés hoy. Sea nacional, que reconozco que más allá de defender, hago un paréntesis ahí, o sea, Milei no vino a inventar algo, la teoría clásica existe de hace décadas, de hecho es la primera teoría económica que existe, teoría clásica o liberal, la podés llamar si querés, la vino a aplicar porque es la lógica pura, digamos. Si vos no vas a vivir de lo que producís, es imposible, digamos. Más allá de todo el contexto que existe en lo nacional, ya sea impositivo, burocrático, que se está trabajando porque se achicó muchísimo, después tenés las provincias, tenés las intendencias, tenés todos esos lugares que son hoy todavía nefastos. O sea, tenés gente con políticas socialistas que ponen primero el carro delante del caballo y después se quejan. O sea, ¿cómo uno puede vivir esperando primero? O sea, te corrijo una cosa, me encanta que la gente pueda tener salud. De hecho, yo soy parte de esta sociedad, o sea que me quiero codear con gente sana, pero es imposible si vos no producís para pagarla. O sea, ¿de qué estamos hablando, digamos? O sea, me parece que tenemos la realidad un poco invertida y ese es el empuje que la sociedad va digamos, impulsando hacia lo que es la política, que para mi gusto todavía está muy atrasada en la era, vaya a saber uno, de piedra prácticamente. Para mí, toco de nuevo el tema que venía hablando el señor acá, necesitamos un modelo de país, un proyecto de país, que claramente tenemos todos visiones distintas, pero que tenga un proyecto económico,
industrial o de producción sostenible. Por eso es lo que veo yo, sostenible, un estudio de impacto ambiental donde podamos generar, no sé, cuestiones de la minería, cuestiones de, qué sé yo, ganadería, producir, como dicen claramente acá, es fundamental en un país tan rico como la Argentina, pero tenemos un modelo de gobierno que está directamente con una línea económica que no le interesa, digamos, a eso. O sea, el impacto ambiental, por ejemplo, en este sentido, que va a causar la minería en la zona de Salta, Catamarca, Jujuy. No, le interesa el impacto económico para justamente resolver estos problemas sociales. Yo creo que estamos tan en esa chiquita de querer solucionar todo, pero eso nos va a traer en futuro problemáticas. Lo estamos sufriendo hoy en día, el cambio climático. O sea, no es común que en una ciudad como Resistencia, en la región de acá, tengamos más de 45 grados en verano y que en una ciudad que también en estas temporadas tuvo mucha temporal de lluvia, que justamente tiene miles de problemas hídricos por justamente el ordenamiento territorial que no se hizo. Vamos a ir un cortecito comercial que me están pidiendo y volvemos en un minutito, por favor. ¿Lo podemos mostrar un poquito de costado? El año pasado largamos esta página, mira, Impulsar Chaco. Y el objetivo es claro, conectar personas con empresas, chaqueños con trabajo. Y hasta ahora, solo en Impulsar Chaco se capacitaron más de 2.000 personas. Se han registrado más de 1.500 nuevos oficios, se abrieron más de 500 puestos de trabajo y creció la demanda. Más de 80 empresas buscaron trabajadores. Paso a paso aumentamos el empleo en Chaco. Esto no es estadística, estos son historias reales. Y hacia allá vamos, para que realmente los protagonistas nos cuenten. NUT es una empresa gastronómica de Resistencia que va a incorporar 8 nuevos trabajadores por el programa Impulsar. Vamos hacia allá. Con tanta euforia por el Mundial, recién ahora te acordaste. ¡La tele! Tranquilos, con tarjeta tuya podés tener tu tele nueva ya. Y lo mejor, con 15 cuotas sin interés en televisores. Apúrate, para que en este año mundial tu tele esté a la altura. NBCH, tu mejor aliado para alentar más que nunca. En Ciudad de la Suerte ya se entregaron millones de pesos en premios y aún podés ser parte. En cada sala de Casinos Gala hay premios en efectivo esperándote. Y además, el 5 de marzo llega el gran sorteo final con 3 millones de pesos. Ciudad de la Suerte, la historia continúa y puede ser con vos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350.
vos te hablo. Te doy un anticipo para que te anticipes. Ya arrancó el año. Bueno, eso ya lo sabés. Y también sabés que con el año arrancan los gastos de todo tipo. Los inesperados y los que esperabas, pero no tanto. Pero lo que no sabés es que con NBCH tenés disponible el préstamo anticipo 3 cuotas, para que tengas el mejor empujón y arranques mucho más tranquilo. Pedilo ahora por NBCH24, Online Banking, y hacete aliado de este préstamo para los imprevistos y para lo que necesites. NBCH, tu aliado siempre. Después de 10 años que se iniciara esta obra de viviendas en San Bernardo, este año estamos en condiciones no solamente de retomarlas, sino también de entregarlas a los beneficiarios. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Esto se puso muy interesante en la pausa comercial, pero yo arrancaría preguntando dos cosas, independientemente de lo que hablaron. ¿Ustedes votarían a los mismos políticos que estuvieron en el poder y no resolvieron nada? Esa es una. Y la segunda, ¿qué provincia queremos? Porque estamos hablando del Chaco. Pero acá no escuché una sola palabra que me digan qué hacemos acá. ¡Qué silencio! Habría que traerlo a Leandro Esdero, que nos explique. Bueno, y eso es otra cosa interesante, ya que estamos hablando, votaríamos a los mismos políticos y que nosotros, a triste desgracia, votamos lo que se nos da adopción, también por eso crece el voto en blanco, una cosa para analizar, ¿no es cierto? No sirve, pero bueno. No sirve, pero, o sea, también tenés ahí algo para ver. La gente no está de acuerdo con las personas que se candidatean, por ende, o sea, esas discusiones se las tienen que dar dentro de los partidos, creo que hoy eso se está dando. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Por qué no ganan? Porque los espacios no se ceden, se consiguen. Los veo muy tranquilos a todos. No, yo creo que esas disputas, quienes militamos de última, sabemos que esas disputas las damos dentro de los partidos. Pero también, digamos... Pero al momento de elegir siguen siempre... Sí, pero yo creo siguen estando siempre los mismos. Yo creo que hay una crisis de representatividad ahí, pero también pasan muchos partidos de que uno se postula, después lo sacan por narco, por delincuente, por lo que sea, y asume otro y que no fue electo democráticamente, o bien este fulano de acá, como nos pasó en la provincia en las últimas elecciones, que hubo un candidato testimonial que terminó siendo ministro, digamos, ahora hace poco, y que la gente también... Y senador. Digamos, exactamente, hay mucha gente que no digo senador, ministro, dije. ¿Testimonial? Sí. Sí. Y senador también. Y candidato claro. Testimonial. Yo creo que dos veces testimonial. Aportando un poco a la línea que está diciendo con mucho criterio. Yo te quiero decir una cosa. ¿Y existe partidos políticos donde puedan los jóvenes ir a generar propuestas, o los partidos políticos en los últimos tiempos han desaparecido? Y lo único que hay son propuestas que aparecen justamente en vísperas de unas elecciones y que tienen a su vez los líderes cruzados o que no tienen ideología ni de derecha ni de izquierda, sino que son elecciones, son aportes coyunturales para el momento y que son los que justamente los jóvenes no pueden aceptar. Y convengamos con las promesas de siempre que no las cumplen nunca. Pero esto es histórico, no es ahora, siempre fue así. Acá quisiera hacer, que te quisiera responder, un espacio donde los jóvenes se sientan representados y sean candidatos. En la Libertad Avanza el año pasado teníamos al candidato senador más joven de Latinoamérica y fue elegido, fue para adelante, hoy por hoy está ocupando su lugar en el Congreso. Sí, a Juan Cruz. ¿Cuándo fue la última vez que se presentó rellenando una lista en el mismo año, en abril, que nadie se enteró que estaba rellenando? Y antes no hizo campaña, en un gobierno nuevo. Che, parece que estamos bajo, no sé, un régimen. Yo les cuento que el sistema es libre, todos pueden participar, ¿eh? O sea, si quieren postularse a algo, tienen que romper con todo lo que sea barreras ideológicas e imponer la suya. Y de esa manera, porque hasta el Estado incluso financia los partidos políticos, pueden hacerlo, digamos. No es todo quejarse, porque si no seguimos viendo a ver que otro lo solucione. O sea, ¿por qué seguimos esperando a que la gente venga a solucionarnos la vida, digamos?
nosotros también tenemos las herramientas, somos seres humanos, tenemos cabeza y es impropio del ser humano no poder hacer algo con el uso de eso, digamos. Las herramientas están, si después la gente no las utiliza, no esperen que venga un Dios a resolverle la vida porque así termina la cosa, digamos. Acá quiero destacar dos cosas puntuales importantes. Ella mencionó el voto en blanco. Vos mencionaste las candidaturas testimoniales. Acá estamos, asumo, 3 partidos o 4, no vamos a concretar, especificar. Hablemos de una reforma del Código Electoral. Hablemos de si son muchos más votos en blanco que lo que se le da a un candidato, resolvamos que quizás, una conjetura, los candidatos que se presentaron quedan anulados para esos partidos. Se vuelve a reformular, que se penalice a los que se candidatean de forma testimonial. Es decir, ¿para qué van a las listas si no van a ocupar la banca que se les está dando? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ocupar un cargo. También está el tema, muchachos, estamos 70, siempre, cada año estoy mirando los números, a mí me gustan mucho los números. Cada año que se vota en el Chaco se reduce la cantidad de electores que van a votar. Eso es malísimo. Pero vos preguntás, ¿qué ganan? Claro, ¿Vos creés, o sea, ¿algunos de estos que fueron testimoniales quedaron en la calle? Es que, Jorge, esta es la lentitud Yo pregunto, política. viste, con inocencia pregunto. Esa es la lentitud No sé la respuesta porque no me gusta hablar por hablar. Está quedando obsoleto, la gente ya no quiere ese tipo No de... quiere más, claro que no. rancia, Pero me parece que porque sí. atascan todo. Me parece que si alguien o un proyecto de un partido gana una elección, tiene que brindar una respuesta a la sociedad. No es que cada uno es libre de andar, porque hablaríamos de andar sin una ley, sin una constitución, seríamos un quilombo como sociedad. Me parece que el rol del Estado es fundamental, por más chico o más grande que sea, por tu política de negacionismo, un montón de cosas más. El Estado tiene que hacerse cargo de lo que ¿El le Estado toca. participa en la evolución de la provincia hoy día? No participa. ¿Qué le toca a tu criterio? Eso me gustaría escuchar para aprender, la verdad. Con total sinceridad. Hoy ¿Qué le toca al Estado? Digamos? Hoy la realidad... Acompañar. La realidad de la provincia del recursos? Chaco, la realidad de la provincia del Chaco es que está en un retroceso, pero no voy a hacer más énfasis en que esta gestión está mal o está bien. Voy a contestar directamente la pregunta de que si lo votaría de nuevo este gobierno. No lo voté y no lo voy a votar, pero que ¿cuál es la propuesta para mejorar, por lo menos nosotros como jóvenes, y dar el ejemplo? Es ser serios en la coherencia, en decir algo y en el momento de gestión, si se da la posibilidad de cada uno llegar al poder, cumplirlo, porque esa es la crisis que hoy hay en la democracia, es que nuestros dirigentes políticos dicen una cosa y terminan haciendo otra cosa. Entonces, se ha perdido la coherencia y también se ha perdido esa... La vergüenza. La vergüenza también. Entonces, creo que ese es el trabajo del valor humano que hoy había comentado acá el maestro, y es por ahí donde tenemos que avanzar nosotros los jóvenes. Yo, desde mi mirada humanista y cristiana, creo en los partidos políticos, creo que, no niego de que hoy hay una crisis de representatividad en los partidos políticos, que creo que surgió allá a partir de la sanción de la ley de las PASO. De la ley de las PASO se ha dejado al abrir, ¿no? Se ha dejado de darle tanto énfasis hacia los afiliados, hacia los militantes. Entonces hoy el que tiene un poco de plata y hace 2 o 3 historias en Instagram ya tiene un porcentaje de votos. Entonces no se trabaja desde el partido, desde juntar afiliados, desde conseguir militantes para seguir trabajando. Yo particularmente dentro del PJ siempre... Particularmente dentro del PJ yo creo que los representantes de la juventud tienen que ser elegidos por los militantes. Así debiera de ser. Siempre pensé que el presidente de la juventud tiene que ser elegido por los jóvenes del PJ. Hoy eso en el PJ no existe y creo que eso ha generado también en parte que los jóvenes se alejen un poco de nuestro movimiento. ¿Entendés? Pero a ustedes les corresponde elegirlo, porque Juan no me va a dejar mentir. Vos a la noche estabas candidateado en la lista como tercer candidato a diputado provincial y a la mañana te levantabas de panadero, ¿viste? Esto era los manejos que había dentro. Esto se tiene que terminar, pero depende de ustedes. Bueno, buenas tardes. Primero y principal, la política es lo más lindo que hay. Es la ciencia que
hace que la población... El arte de lo posible, dice. La población se pueda administrar y que haya uno que represente al pueblo. Eso actualmente no está pasando, porque un representante, entre comillas, que cobra 6, 10 millones de pesos, no puede representar a un obrero que no llega al millón de pesos. No puede representar al obrero que actualmente es indigente, porque gran parte del Chaco es indigente, y vienen a dar cátedra y vienen a decir que vienen contra el poder y contra la élite de la política, y son los mismos tipos que ya fracasaron internamente en la política a través de la historia argentina. Entonces no vengan con la misma historia de no, vamos contra la casta, vamos contra la élite, como le quieran decir, porque son los mismos tipos, el mismo economista, el mismo ministro de Economía, que ahora es el mejor ministro de Economía del mundo, fue el tipo que endeudó el país y trajo al FMI de vuelta después de 12 años sin estar en el FMI. El mismo tipo, la misma ministra que estuvo en todos los gobiernos que fueron un desastre en el país. No es una tipa que estuvo equivocada, es una tipa que estuvo en todos los partidos donde destruyeron el país. Entonces, si vamos a hablar y vamos a ser honestos, no podemos traer a los mismos de siempre, no podemos decir vamos contra... Ahora, ¿por qué ganan? Muy buena pregunta. ¿Por qué ganan? ¿Por qué ganan? Porque un pueblo sin historia está condenado a repetirla. No, pero tenemos historia, conocemos. Que tenemos Massa hoy se siga pero postulando por algo. No la conocemos, porque Javier Milei tiene el mismo pensamiento que en el partido PAN, Partido Autonomista Nacional, que lo creó Mitre. Son los mismos tipos que quieren achicar la Argentina. Eso es totalmente falso. Como que liberal quieren achicar la Argentina. Plenamente a semejante barbaridad. Que quieren achicar la Argentina, que se basaban en la agroexportación. ¿Se puede hacer silencio porque estoy hablando? Bueno, pero no puede decir semejante barbaridad. Usted lo único que está haciendo... Esperá, déjalo hablar un poquito. El PAN fue el partido liberal, así que se supone que ustedes son liberales, así que no sé qué socialismo están hablando. No, es totalmente diferente. Mitre, con Sarmiento, estuvo en la etapa donde la Argentina era la agroeconomía y era el grano del mundo. ¿Por qué? Porque se basaba en la exportación. Mientras que acá la microeconomía estaba destruida. Mientras mataban a los gauchos y a los indios en la campaña del desierto, ellos se llenaban los bolsillos. Eso mismo está pasando ahora. Mientras la macroeconomía está funcionando con el mercado, la microeconomía está haciendo un fracaso, como lo dijo ella misma, que las tiendas están cerradas, no se vende la ropa, no se vende la comida. ¿Por qué? Porque la microeconomía, que es donde la sociedad circula, está fundida, porque el pueblo está fundido. Mira, justamente yo quiero retomar un poco la pregunta que hizo el conductor Morelo, con mucha sabiduría y con mucha perspectiva para que intervengan todos. ¿Por qué siguen ganando las elecciones? Si yo te tengo que trasladar mi experiencia en algunas elecciones de América Latina, te digo, que es pernicioso, malicioso, los operativos que ocurren para tergiversar las realidades de un país. Existe marketing, existen encuestadores que el resultado es sabido porque de quien lo pagó. Existen charlas, existen infiltraciones de otros países. La última, que los rusos estaban influenciando en el gobierno de Milei para transformar y desquiciar la opinión pública. Eso es justamente lo que los jóvenes, yo les pido, que ataquen directamente a ese tipo de manejos que ya es que nosotros, la gente grande, ya las percibimos de alguna manera. Les cuento una realidad. A mí me ha tocado siempre estudiar el tema de las encuestas. Las encuestas son tan maliciosas que en el Paraguay, la Constitución del Paraguay prohíbe 15 días antes, en un periodo de veda, la producción y publicación de encuestas, porque siempre fueron la última encuesta es la que motiva a la gente, motiva la dirección de la gente. Entonces, yo les cuento quizá esta realidad para que ustedes, los jóvenes, adviertan que ahora
dentro de 6 meses, 7 meses, o el año que viene va a empezar la dinámica de la preelecciones. Entonces se van a encontrar con que todos los políticos son buenitos, que todos los políticos hacen propuestas, pero en el fondo, el proyecto de cambio de un país a través de las reformas que son necesarias, no lo van a ver porque a todos les conviene y porque les conviene a sostener una cosa. Yo les pregunto una cosa, ¿cómo es posible que haya políticos en esta provincia, por ejemplo, que hace 20, 30 años siguen postulándose y antes de las elecciones están dando besos hasta los maniquí para congraciarse con la gente? Sin embargo, durante el periodo tampoco están. Me refiero a todos, no estoy haciendo partidismo de uno o de otro, pero les insto a los jóvenes que se pongan de pie y se den cuenta. Incluso una de las medidas que, por ejemplo, ha cambiado un poco la voluntad y la voluntad de la gente son las redes sociales. Pero en las redes sociales hagan política sana, hagan propuestas, reúnanse. Y yo creo que eso va a llegar a una idea que siempre a mí se me ocurrió y que yo la tomé. Los políticos no tienen que pensar en una elección, tienen que pensar en una generación. ¿Vos creés que es Y así? eso es justamente el mal que en la actualidad tenemos. Porque los jóvenes... En realidad yo quiero decir una cosa, tengo 2 observaciones. Una es que si nos vamos a guiar por encuesta, entonces no entiendo cómo es que llega Javier Milei a ganar las elecciones, porque no había ninguna sola encuesta que lo haga ganador. Vamos a empezar por ahí. Segundo, reitero, Hace rato que las encuestas se equivocan. Sí, no, las encuestas hoy no son confiables. Yo no quiero decir ni atacar su experiencia, que seguramente en esa época habrá sido muy valedera, hoy no es así, sin mencionar que por qué siempre ganan los mismos de siempre. No tengo ni idea, pero van a ganar si nos vamos cambiando de partido a nuestra conveniencia, como lo decían hoy los compañeros. Pero al margen de todo eso, yo creo que ningún partido, ningún candidato puede venir hoy a presentarse, porque ninguno viene con un plano, con un proyecto de gobierno que creíble, que habla sobre industria, sobre economía, y no con una campaña de 2 meses antes de las elecciones. Comparto totalmente. Si 3 minutos nos quedan. Si yo les pregunto a ustedes hoy, así, con una sola palabra, ¿qué país queremos? Ninguno lo sabe. ¿Qué somos? Agroindustriales, industriales, pescadores, mineros. Y de esto... Yo tengo más años que ustedes, esta musiquita la vengo escuchando desde que Miller en la Segunda Guerra tocaba el trombón. Siempre sigue lo mismo. Y los volvemos a escuchar y volvemos a escuchar lo mismo. Ahora, de ustedes depende, ¿no es cierto?, darles el voto o no. Lo de Milei fue un fenómeno. Él lo ganó con la juventud, de esto no hay ninguna duda. Y captó a mucha gente joven que se siente representada como vos, y a mí no me parece mal eso. Pero tiene que haber un cambio, ¿no es cierto?, en los partidos políticos tradicionales para que haya un reverdecer en la intención del voto de los ciudadanos para decir, bueno, lo voto a este. No, siempre estamos votando a lo menos malo. No puede ser esto así. ¿No es cierto? Concuerdo totalmente. A mí me parece que cuando estaba hablando usted, digamos, hablar acerca de la infiltración rusa dentro del gobierno actual, digamos, me parece una falacia total, porque es algo que ni siquiera está confirmado aún. Eso, partiendo por un lado, me parece increíble que creamos que el gobierno ruso puso $200.000 a los medios argentinos para que promuevan un ataque contra el gobierno de Milei, siendo que Adorni se compra una propiedad de $280.000. Por ahí ya me parece algo increíble, digamos, que sigamos repitiendo estos discursos. Por otro lado, me parece que sí, que necesitamos un país totalmente industrializado, que se aboque de lleno a la salud, que se aboque de lleno al estudio, que se siga fomentando las escuelas técnicas, que se sigan fomentando las universidades técnicas, las universidades nacionales. Y creo que este gobierno, ni siquiera lo creo, es una afirmación, es algo que lo vemos día a día, que este gobierno viene a destruir todo esto. Entonces ahí me parece a mí que está lo peligroso de este modelo neoliberal que quieren venir a instalarnos nuevamente. Hoy estuvimos hablando acerca de que sí, hay gobiernos, hay legisladores que están hoy en día representando, ministros, que ¿por qué siguen ganando? Son a Bullrich no ganó, Caputo no ganó, fueron puestos a dedo por este gobierno.
Entonces tampoco Bueno, caigamos en esa de está bien. que son gente que le votaron el pueblo, que el pueblo sigue votando. En No, son octubre gente se que están votó puestos a dedo, y al igual ganó que la Sturzenegger. ¿Me Libertad vas a Avanza. dejar hablar o vas a seguir interrumpiendo como lo estás haciendo desde que comenzamos el debate? Tenemos toda la libertad de... Tenemos todas las libertades, pero de si vos contestar hablas a encima, si vos hablas Chicos, encima... el tiempo se nos acabó. Tenés 30 segundos, Juancito, para hacer un cierre, porque esto se está poniendo... Normalmente pasa esto, se Bueno, pone lindo después. A mí me Pero gustaría bueno, cerrar respondiendo a la pregunta. Si te no, no puedes responder. No tengo más tiempo, ya me están diciendo que corten. Discúlpame. Bueno, evidentemente, lo bueno siempre de la política es que todos tenemos una idea como para que esto mejore. O sea, todos los jóvenes fundamentalmente son la esperanza, digamos, de que van a pergeñar el país del futuro. Así que todas las organizaciones políticas yo creo que tienen un sector juvenil al que se le da mucha importancia y pienso que ahí está, ahí es donde debemos todos, sin malas intenciones y creo que preparándonos mucho hacia adentro, porque no podemos ser, cuando somos jóvenes somos muy apasionados, somos rebeldes, pero lo que más tenemos que hacer es no dejarnos llevar y tenemos que tratar de formarnos, porque todas son verdades medio relativas en una sociedad hoy en día tan cruzada por información, desinformación, como el caso que señalaba él recién de la política rusa inmiscuyéndose, que es por ahí puede ser jocoso, como por ahí puede tener asidero de realidad, pero el tema es que la Argentina, decía, hoy decíamos, mientras no tengamos un rumbo, Claro. podrán ser muy buenos los vientos, pero si no sabemos a dónde vamos, es medio difícil. Y tenemos un mundo cambiante, hoy en día creo que se produjo un reacomodamiento en los últimos 15, 20 años muy importante en el mundo, que se está dando a través de las grandes potencias. Algunos ya incluso señalan que el tema de hoy ya hay una conflagración mundial en ciernes y que ya los más pesimistas, digamos, otros dicen que no, que se están sincerando los grandes problemas, pero Argentina está dentro de ese mundo. Tenemos que comprender que primero Argentina es de Occidente. Somos, como decía el humanista, cristianos, independientemente de la política que podamos tener, porque en Chile, por ejemplo, conviven dos políticas totalmente antinómicas y están permanentemente rotando, y es un pueblo que hoy se podría decir que es un pueblo que exhibe ciertos logros como comunidad. Es decir, nosotros los argentinos tenemos que llegar a eso, no tenemos que ser extremistas, no es que derrotando al otro, destruyendo, nosotros hablamos siempre de la comunidad organizada. Así que eso es lo que creo yo que nos debemos los argentinos para todos. Es decir, trabajar señores, en forma pacífica, pero para el conjunto. El programa se nos terminó. Lo que quiero destacar, independientemente de lo que se habló, que este es uno de los pocos programas que hay en la República Argentina donde los jóvenes pueden venir a explayarse con absoluta libertad. Ustedes que miran los canales abiertos de Buenos Aires lo podrán descubrir. Ni hablar del litoral, no hay ninguno. Y estas exposiciones que hacen los chicos es el fiel reflejo de la situación que vive la sociedad, porque no tienen compromisos, porque no tienen tapujos en decirlos como nosotros, que a veces estamos coaccionados por ciertos y determinados factores exógenos, como lo dicen ahora, que nos limitan las ganas de decir lo que queremos. Pensamos lo que deseamos, pero a veces no decimos lo que queremos, ellos sí lo dicen. De manera que vamos a volver a hacer un programa ellos solos para hablar de qué Argentina queremos, porque yo hoy cierro el programa sin saber qué Argentina quieren ellos. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.